le voy a dar también colágeno a mi invitada, porque las dos, bueno, Marisol ya, pues, ¿no? Ahora, perdóneme, Marisol, te voy a tutear porque te conozco tanto, Marisol, pero estás cada día más joven. Colágeno. Sí. A ver, te invito a colágeno porque Laura me ha dicho, puedes comer el colágeno, es rico además. Está bueno, son ositos. Está bien. Muy bien, entonces, ¿quién es su colágeno en esta campaña? Porque la campaña es dura, las campañas políticas electorales son bravas. ¿Quién es el o qué le está impulsando a seguir a pesar de, ¿no? de los años en política, a pesar de las agresiones, del barro, en fin, de todo? ¿Dónde encuentra el impulso? Bueno, en mucha juventud. Eso es bonito. Hay mucha juventud en su corrección, en sus críticas, en el boomer, tu Instagram es un desastre, en la manera como se llevan la vida y como quieren seguir peleando, ¿no? Es una manera de decirte, tú también tienes que seguir peleando, este es el país que todos queremos. Hay mucha juventud, eso me alegra mucho. Y mi familia, por supuesto, que aun cuando es la que más se sacrifica en esto, está a mi lado, desde mi hermana, por supuesto mi esposo, mi hija, ¿no? ¿Su esposo aceptó de buena gana que usted fuera candidata presidencial? ¿Fue una larga conversación en la intimidad familiar? Mi esposo es mi compañero de carpeta en la universidad. Nosotros tenemos toda la vida juntos. En realidad toda la vida juntos, desde el año 90 estamos juntos. Y hemos hecho política universitaria juntos. Entonces, sí, poco a poco hemos ido, digamos, tomando caminos distintos, pero siempre ha estado a mi lado, ¿no? No le gusta la idea, digamos, es un momento muy complicado para el país, esta va a ser una campaña muy violenta. Obviamente. Es violenta. Pero va a ser peor, Milagros. ¿Usted es caviar? Mira, yo no me considero caviar, no sé muy bien qué cosa es, sí creo en los derechos humanos, creo en las instituciones, creo en el equilibrio de poderes, y lamentablemente ahora casi todo es llamado caviar. Yo nunca he dependido del Estado, cuando he trabajado como congresista o como ministra. Bueno, usted es notaria. Soy notaria desde el año 99, toda mi vida, y voy a seguir siendo notaria. Me va bastante bien, en realidad. O sea, usted no está entrando al Estado, no quiere entrar a Palacio para robar. No, ni porque mucho plata menos. le sobra. No, tampoco es que me sobre, trabajo muchísimo. Y además le doy empleo a 41 familias, que son también mi familia, y puedo enseñar en la universidad, que es otra cosa que me gusta mucho. Pero claro, si tú estás enseñando permanentemente que hay que pelear por lo que uno cree, que hay que defender derechos, que hay que garantizar derechos, que hay que garantizar seguridad jurídica, y te das cuenta que ya no puedes hacer eso porque el Estado está quebrado, y tienes la oportunidad de hacer algo por tu país, es como bien cobarde decir acá estoy más cómodo, ¿no? Entonces, además a mí la política me gusta, me parece que es la que transforma la sociedad, es la que corrige las estructuras que no nos permiten salir de la misma línea. Yo creo que hay gente que va a correr siempre más rápido, hay gente que tiene mayores cualidades y tiene que brillar. O sea, yo creo en la meritocracia de verdad, pero la línea de partida tiene que ser la misma, Milagros. Si con 60% de anemia y nutrición en Puno, la línea de partida no es la misma, ¿no? Ahora, tengo que decírselo, ¿no? Dímelo, Me por favor. sorprendió su... ¿Cómo decir? O sea, Dilo directamente, no elabores mucho. Estoy tratando de que lleguen bien las palabras a mi cerebro. Sin problema. Primero, la gente. Usted ha sido militante largos años 36. del PPC. ¿Se arrepiente hoy, estando liderando primero la gente, le ha ganado la interna a Miguel de Castillo, pero se arrepiente de haber seguido del PPC? No. Bueno, yo no me fui del PPC, el PPC se fue. El PPC perdió su inscripción. Pero ahora la ganó y la recuperó. No hubo un intento de acercamiento. Sí, claro, hubo una transición. Cuando se perdió la inscripción en el PPC, yo presidí un proceso que se llamó reingeniería partidaria, que es lo que yo creo que tiene que pasar en realidad en Latinoamérica. Los partidos políticos han dejado de representar a la gente, no el PPC, todos. Hay un problema de cúpulas, que estamos viendo las peleas en un montón de partidos. Lo de Acción Popular es terrible. Digamos, yo no me quiero meter en casa ajena, pero sí, es terrible el darle esta sensación a la gente de que te estás arranchando una elección interna, ¿no? Pero en fin. Y yo traté de replantear el partido en función de lo que había sido la formación desde el año 2003, que yo regreso al partido hasta
hasta ese momento. Pero hubo una tensión interna y yo dije, bueno, yo esto no lo puedo representar, les deseo lo mejor, si quieren replantear este ¿Tensión partido. interna con quién? No, en realidad con el sector más joven, que era el que yo representaba, no por edad, no por juventud, sino porque era el que había acompañado el proceso de reingeniería. Casi todo salió conmigo, y no porque yo los invitara a ningún proyecto político, porque yo me iba a mi casa. Pero sabe que en el PPC la consideran un topo caviar, ¿no? Bueno, yo en realidad no voy a hablar mal de mi ex, me parece de mal gusto. 36 años entregándole mi vida al partido, con un respeto profundo al doctor Bedoya, con quien además yo tenía una relación de afectiva, de mucho cariño, así que, digamos, el silencio en estos casos es mucho más elocuente, ¿no? ¿Se han equivocado al hacer alianza con Quiabra? No, yo no voy a juzgar ninguna de las decisiones que ha tomado un partido en el que ya no estoy, yo les deseo lo mejor, hay gente muy valiosa ahí, pero yo ya no puedo representar lo que el PPC ha decidido representar ahora, y yo sigo siendo la misma social cristiana, humanista, que he sido siempre, y porque esa es mi línea política, ¿no? Eso es lo que soy. Una persona que, siendo abogada, defensora de los derechos laborales y un largo etcétera, ¿cómo pudo conciliar todas las denuncias que tenía Miguel del Castillo, que además era su contrincante? ¿Cómo pudo siquiera soportar esas acusaciones? Mira, yo he acompañado a Miguel en esto desde el inicio. He intentado hacer puente con varias de las personas con las que habían esta situación económica tan compleja. He visto el proceso de ir resolviendo un problema a la vez. Todavía hay problemas pendientes. Aquí mismo contigo, él ha señalado que él cierra esto en el corto plazo. Ha sido un tiempo muy difícil para él y obviamente para las familias afectadas y para su partido por este también, tiempo difícil. ¿no? Porque primero la gente era primero la deuda. El partido lo que ha dicho siempre, y es lo que sostengo, es que es un tema que tiene que resolver la empresa en la que Miguel es accionista o era accionista o era, digamos, y que hay un daño obviamente que nos afecta, pero que nuestra posición es muy clara, ¿no? Primero la gente es primero la gente y las deudas hay que pagarlas, y espero que, estoy segura que va a ser así, que eso se honre en el corto plazo, porque además Miguel, aunque ha perdido las internas, en un proceso además afable, de unidad, con listas únicas de Senado y de diputados, él encabeza la lista de diputados. Entonces, yo estoy segura que esto se va a resolver, espero que en el corto plazo, y en todo caso él tiene que dar todas las explicaciones empresariales que correspondan. Yo no tengo esa información, mal haría en ahondar. Correcto. Entonces, en el 2022 usted renuncia al PPC. No, el PPC pierde inscripción. Bueno. Intentamos hacer este proceso pero de al final hubo, como usted dice, tensiones que la llevaron a desmarcarse. Perfecto. A decirles, yo no voy a pelear contra un espacio en el que he pertenecido tantos años. Si ustedes quieren seguir en esta ruta, creo que es equivocada. Es una ruta que no es el partido en el que yo he militado, pero bueno, está bien, quizás la equivocada soy yo, vayan ustedes. Yo voy a ir a donde creo que es un espacio de encuentro. ¿Y se fue con Flor Palo? No, me fui a buscar espacios de encuentro. Al comienzo teníamos reuniones con Jorge Nieto, con Daniel Olivares, con mucha gente. En verdad han habido muchísimas reuniones. ¿Y qué ganaron, los egos? No, cada quien fue decantándose. Empezamos este esfuerzo con Flor, con el propio Daniel, con Alberto de Belaunde. Finalmente hacer... Con Gino Costa. Con Gino Costa. Gino Costa está con todos, ¿no? Bueno, Gino... Un camaleón, ¿no? No, yo no podría hablar mal de Gino, ¿no? Gino tomó una decisión que yo respeto. Gino decidió no ir a primero la gente. Y ahora está con Rafael Belaunde Llosa. La verdad es que a mí me parece que debimos estar todos juntos, ¿ah? Pero eso... O sea, si por usted fuera, usted hoy día estaría en una gran coalición. Mira, con Rafael Belaunde Llosa, con López Chao también. Desde el Sancochado 1, Milagros, que acuérdate que yo fui candidata a la vicepresidencia de ese espacio, en el que había una representación muy parecida a la que hay en Primero la Gente hoy, o sea, era plural, era multipartidaria. A mí me tocó hacer algo que me cambió completamente la perspectiva. Yo tuve que unificar a los equipos técnicos. Eso fue súper interesante porque tenía a los técnicos de Yehude Simón, a los técnicos de Acuña, a los técnicos del PPC, a los de PPK y a los del Pastor Lai. Y estuvimos... De acuerdo, el Pastor Lai también. Claro, y estuvimos y además eran, digamos, figuras nacionales, ¿no? Que tenían todos orígenes distintos. Y la verdad es que ese espacio de encuentro fue súper interesante, Milagros, porque el contenido era el mismo, el continente era diferente.
Entonces, cuando tú decías, ya, perfecto, no coincides con esto, pero vamos, no te gusta el nombre, porque el nombre tiene, pues, es como una carga muy fuerte. Vamos viendo qué de eso es lo que no te gusta. Y vamos viendo hasta dónde podemos estar de acuerdo, hasta dónde no. Entiendo, y yo creo que ese es el camino. Ya, entiendo. Y es lo que representa primero la gente para mí, ¿no? Ya, pero si de usted dependiera, ¿habría estado hoy con Rafael Belaúnde Llosa, con López Chau? Me hubiera gustado Con que Nieto. no existan 39 propuestas para los peruanos. Me hubiera gustado que pudiéramos encontrarnos. No se pudo, cada quien tiene hoy su camino, pero estoy segura. Pero repito, habría estado Sí, con a mí me Rafael, hubiera gustado. con Nieto. Me hubiera gustado que los que creemos que debe haber. Pero mencióneme quiénes. Sí, me hubiera. A ver, digamos, no voy a entrar hoy con Alfonso López Chau. En su momento se intentó hacer una alianza, la alianza no se pudo ¿Y concretar. hoy día qué piensa de López Con Chau? Mariano ¿Hoy González. día qué piensa de López Que Chau? es un candidato y que le deseo la mejor de la suerte. ¿Qué piensa de lo que ha dicho sobre el MRTA? Creo que tiene que explicarlo, lo ha explicado. Pero tibio, ¿no? Mira, yo creo que, de hecho, lo comenté en cuanto lo leí, porque yo creo que con el terrorismo no puede haber medias tintas. No, de acuerdo. Yo he denunciado, Y hace ruido, ¿no? yo he denunciado a Soras, y Soras es un caso emblemático porque no figura en el informe de la Comisión de la Verdad, y fueron 117 personas asesinadas a machetazos y a pedradas por Quispe Palomino, y ahí no puede haber titubeos. No puede haber medias tintas, ¿no? ¿Siente que López Chau ha titubeado o ha demorado demasiado? En todo caso es él quien tiene que explicar por qué se ha demorado. Yo sí creo que más allá del contexto histórico en el que se dio, requiere una posición firme, ¿no? No estoy a favor de esto, el MRTA es terrorismo, hay que perseguirlo, porque no te olvides que por muchos años en Francia y en Europa se intentaba... Por supuesto, romantizar. Exactamente. No, Y era, eso- no, qué lindo, los y eso- luchadores sociales, los luchadores políticos. yo creo que sí tenemos- Yo no transo con eso, ¿usted? No, de ninguna manera, porque sí tenemos que tener claro los peruanos que el terrorismo, el MRTA, Sendero Luminoso, le han hecho al Perú un daño terrible, y hasta ahora, Terrible. 40 años Así después, es. 40 años después, hay todavía muchas poblaciones que, ya sea por el terrorismo o por malos agentes del Estado, porque yo no generalizo, que violaron derechos humanos, hay todavía en Ajomarca o digamos, para hablar de violaciones a derechos humanos desde el Estado, o en Soras, para hablar de delitos de terroristas que hoy están presos por el caso Soras. Esa parte de la historia no puede tener claroscuros, ¿no? No hay narrativas diferentes. El terrorismo es terrorismo, hay que condenarlo, hay que ser muy claros en el daño que le hizo al Perú, y no puedes pretender hacer que sea romántico el asesinar a peruanos y a peruanas, ¿no? Entonces yo creo ¿Cree que ha que hecho los bien. peruanos fuimos demasiado tibios con Pedro Castillo cuando denunciamos casi en solitario los tentáculos que tenía con el Movadef? Movadef igual Sendero Luminoso. Yo creo que hemos sido siempre muy tibios. Le ganamos la guerra a Sendero Luminoso, pero nunca fuimos capaces de de unificar un discurso en torno a que Sendero Luminoso y el MRTA habían bañado de sangre a nuestro país. Bueno, Nunca. pero primero partiendo de que un sector llama a eso violencia política y no llama terrorismo. Lo que pasa, Milagros, es que nuevamente a los continentes y a los contenidos, ¿no? Si hablas en categorías de derecho internacional, no se puede definir terrorismo porque ni siquiera la Corte Penal Internacional ha podido tipificar eso. Es un desastre. Pero nosotros Pero es la vivimos verdad, el pero terrorismo. nosotros sí. Entonces tú tienes que ser muy claro al decirle, Por supuesto. esto es terrorismo, Claro. MRTA, Sendero Luminoso, esto es violaciones a derechos O humanos sea, inaceptables. lo que hizo el Estado, lo que hicieron algunos militares... porque Tampoco es aceptable. No, de acuerdo, pero eso no era terrorismo de Estado. No, Eso pero- fueron excesos. No, violaciones a derechos Por humanos. eso, excesos, violaciones a los derechos es que humanos. un exceso no es pues violar a una mujer y matarla o Pero fueron explotar pues 23 violaciones niños. a los derechos pero hay que humanos, decirle, pero no fue una política de terrorismo pero de así Estado, como hay que Marisol. decirle terrorismo al terrorismo, al carnicero de los Andes que le metió una granada y voló a 23 niños de menos de 6 años, hay que decirle violación a derechos humanos. Sí, claro. O sea, yo creo que si por lo menos podemos ponernos de acuerdo en eso, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Y usted eso no equipara, es- como hace la izquierda, a Alberto Fujimori, lo pone en la misma categoría de Abimael Guzmán. Alberto Fujimori es un dictador, Abimael Guzmán es un terrorista. O sea, son dos cosas, digamos, ninguna de las dos me gusta. Y creo que se perciben de manera distinta. Pero, o sea, no es que avale esto es terrorismo Porque la y hay que izquierda hace perseguirlo. eso, ¿no? La izquierda dice que
Fujimori fue un terrorista, ¿no? Que hizo terrorismo de Lo que Estado. pasa es que cuando tú comienzas a decirle terrorismo a todo, ya nada lo es. Obvio. Y un dictador se distingue porque tiene poder, detenta poder, y usa ese poder en contra del país que representa. Eso Y no para usted significa que... Fujimori fue dictador después del 92. Eso no significa que Fujimori no haya hecho cosas buenas. No, Yo no entiendo. estoy dispuesta a pagar el precio de esas cosas buenas con la sangre de los peruanos y de las peruanas. Ok, Fujimori fue dictador después del 92, después de Sí, cerrar bueno, yo creo que cuando cierra el Congreso, cuando toma las instituciones... Entonces Vizcarra también fue un dictador. Yo nunca estuve de acuerdo con el golpe de Vizcarra. ¿Vizcarra fue un dictador? Vizcarra fue, mira, la interpretación que se dio y además es público, porque yo me acuerdo que ese día en la mañana estaba en una entrevista y me preguntaron si habían salidas. Yo no encontraba ninguna constitucional. O sea, de hecho, la entrevista está grabada, ¿no? Y yo creo que ese fue el inicio del fin, ¿sabes, Milagros? O sea, creo que cuando comenzamos a intentar validar jurídicamente aquello con lo que estábamos de acuerdo, pues yo sí estaba de acuerdo con el que se cerrara el Congreso, pero no se puede cerrar el Congreso porque lo puedo hacer. Hay canales constitucionales y yo creo que eso fue forzar la Constitución, ¿no? Que el hecho... Pero además hacerlo con una denegación fáctica, Por eso. ¿no? Pero o sea, ahí cuando Salvador ya del Solar fue ese- cómplice de esa... Yo le tengo mucho respeto a Salvador Yo del Solar. también, como actor Pero y creo todo, que pero ese- cometió un grave error, ¿o no? Creo que ese momento, conscientes o no de lo que pasaba, y aun cuando el país lo haya respaldado, porque todos, incluyéndome, consideramos que este Congreso, que es el peor de todos, no nos representa. Pero en democracia lo aguantas hasta que termine su periodo. Ah, bueno, entonces eso es importante que usted ponga los puntos sobre las IES en sus argumentos, porque la gente dice, eso no me representa, Merino no me representa, pero ojo, Merino era el presidente del Congreso en ese momento, como Gerí lo ha sido ahora, y Merino fue elegido por voto popular. Y Vizcarra desconoció eso unido a Sagasti. Y ahora quisieron hacer lo mismo con Gerí, su amiga, Flor Pablo, su amiga Susel Paredes y su amiga Ruth Luque. Entonces, ¿usted considera que hubiera sido mejor que una de ellas gobierne o está bien lo que ha pasado en un proceso constitucional que llevó a José Gerí Orea a la presidencia? Yo reconozco que José Gerí es el presidente por sucesión constitucional. Ok. No me gusta. Yo hubiera preferido... ¿Usted hubiera preferido que fuera Flor Pablo? No, yo hubiera preferido que fuera alguna persona que no tuviera los cuestionamientos que él tenía tan graves, vinculados a hechos tan delicados. Como es una violación sexual. Primero, y como es el tema de corrupción cuando estuvo en la comisión de presupuesto, porque no solamente es un hecho. Lo ha ido aclarando y eso, digamos... Ahora, la violación, usted es abogada, además ha hecho, creo que ya dio su examen Sí, en mi su tesis, maestría, sustenté el miércoles pasado. A mucha honra. en Sí, en la Derecho Universidad Constitucional, Católica. ¿correcto? Hay presunción de inocencia, yo no estoy diciendo Correcto, que no. y el propio señor Gerí ha expuesto y ha argumentado todo lo que encontró la Fiscalía, que finalmente archiva este Yo caso. nunca le he escuchado al señor Gerí solidarizarse con la víctima. Me hubiera se ha gustado, no. al final, sí, después. No, después. sí lo ha hecho, señora. No en el momento en el que asumió la presidencia. Estaba más preocupado porque saquen su DVD de la habitación que por decir me solidarizo con la porque víctima. que saquen su ¿qué? Su DVD, porque todo esto, o sea, la razón por la cual lo involucran... es porque le encuentran es porque, una prenda, claro, entonces el él estaba más preocupado por explicar eso y yo creo en el orden de ideas que corresponde en un país que tiene cada 39 minutos un acto de violencia sexual o de violencia contra la mujer, lo primero que tú tienes que hacer es solidarizarte con la víctima y asegurar que esa víctima va a encontrar justicia. El presidente Gerí a mí me ha dado una entrevista como presidente del Congreso y cuando fue elegido en el comercio, cuando fue presidente del Congreso, que era lo más grave además, ¿no? ¿Y ahí te explicó qué había pasado con esa denuncia? Sí, claro, y además se solidarizó con la víctima. Ah, bueno. Entonces, el gran tema, lo que yo veo ahora es que en el Perú ya no hay presunción de la inocencia. No. El delito es gravísimo, Marisola, Sí, y usted sin me duda, conoce. sin Yo duda, sin lucho duda. contra cualquier... Sin duda. se debería de encontrar a quien violó a esa Y él muchacha. debería ser el más interesado Correcto. en conseguir la extradición. Y si su amigo fugó Exacto. porque es el violador, debería de Exacto. pedir rápido. Exacto. En eso estoy Exacto. totalmente de acuerdo. Exacto. Entonces, no es me solidarizo. Y si lo ha dicho, lo felicito. Es, ¿qué hago? Es como Cerrón, ¿no? O sea, qué bien. Captúralo, pues. O sea, demuéstrame que no estás en una relación de complicidad. Captúralo. Como Boluarte. Captúralo. Que decía, sí, lo voy a capturar y nunca lo capturó. Captúralo. O sea, tú estuviste en esa época. A Toledo lo trajimos.
a Belaúnde del Ocio, lo trajimos. Pues eso es lo que tú tienes que hacer cuando de por medio hay una acusación tan grave como complicidad. Quiero ver qué estás haciendo para demostrarme no solo que dices que no tienes nada que ver, sino que realmente te interesa que la verdad se sepa. Si él se ha solidarizado con la víctima, le falta el paso siguiente. Garantiza justicia para la víctima. Uy, y que lo traigan Pero extraditado. por supuesto. Bueno, pero es por un supuesto. excelente punto. Pero bien, si se ha solidarizado. Segundo Sí, lo tema. hizo. Segundo tema. El tema de las denuncias en la Comisión de por Presupuesto. corrupción. Ahora, regresemos con eso, ¿le parece? Porque me están pidiendo claro. Están pidiendo la pausa. Y luego también le quiero preguntar a la candidata Marisol Perestello, que con tanto énfasis dice que hay que propiciar la búsqueda de la verdad. Su enemiga pública, la ex procuradora Ampuero, dice que por su culpa y su gran culpa, cuando ella había entrado a las oficinas de Odebrecht, ¿no es cierto?, cuando había congelado la plata de barata incluida, usted propició que luego se lo llevaran todo. Después de la pausa. Sí, por favor, me encanta. Entonces la búsqueda de la verdad tiene que ser en todos los ámbitos. Totalmente. ¿No? Regresamos de inmediato con Marisol Perestello. Estamos entrevistando a Marisol Perestello, ya candidata presidencial del partido Primero la Gente, y por supuesto la pregunta que ha caído de madura es a raíz de lo que ella ha mencionado, de la importancia de la búsqueda de la verdad, de los hechos que definen, ¿no es cierto?, tus posturas. Ella misma ha hablado de que cuando fue ministra de Justicia se logró la extradición de Alejandro Toledo, se logró la extradición de Martín Belaúnde del Ocio, y que en su criterio, si el presidente Gerí se solidarizara ciertamente con la muchacha, con la joven que denunció, con la víctima que denunció esta violación, él como gobernante debería impulsar, acelerar una extradición del principal sospechoso. Es una arista legal y es un argumento que sí, que debería de ser así. Estoy de acuerdo porque ya cuesta bastante a una mujer decir que ha sido violada como para que luego no encuentre reparación. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero la sombra de la búsqueda de la verdad ha sido absolutamente criticada por su enemiga pública, que es la ex procuradora Catherine Ampuero. Ella dice que usted ha sido la principal causante de que Odebrecht haya salido bien librado y que a Barata, señora, le haya salido barato todo. Se ha llevado su plata, sus bienes y en fin. ¿Qué pasó? Ya, primero, la señora Ampuero no es mi enemiga pública. Fue una procuradora que trabajó en la Procuraduría, a la que yo tuve que le pedí la confianza y la despedí. Y a partir de ahí ella nunca entendió la razón, se le he explicado en todos los idiomas, lo hice público, de hecho en tu programa, pero porque tú me preguntaste qué pasa, y yo no iba a mentirte, pues si el decreto estaba firmado, la norma estaba firmada. Sí, me acuerdo de ese programa. Claro, pero además, saben pero la resolución estaba firmada, iba a salir publicada en unas horas. Yo no soy una cínica, y además eso era público, era internamente era ¿Reconoce público. que de alguna manera benefició a Odebrecht? Cero. Mira, no lo digo yo, lo dice el Poder Judicial en Brasil. Le ha perdonado la deuda a Odebrecht porque dice que yo he sido muy mala con el 003. O sea, se ha escrito. Yo lo voy a colgar ahora después de este programa. Lo voy a colgar en el programa, en el Twitter, respondiendo a las dudas de las personas, porque ya está felizmente hoy todo documentado. He estado 3 horas y media en el Congreso. Los invito a ver, por favor, las 3 horas y media de preguntas. El congresista Muñante le hizo varias preguntas. Y al final le dije al congresista Muñante, señor congresista, ¿tiene alguna pregunta que no salga del Twitter de la señora Ampuero? No hay nadie más que no sea la señora Ampuero que me atribuya ninguna responsabilidad, porque no existe Milagros. Si usted fuera presidenta, Marisol, ¿permitiría que Odebrecht siga operando en el Perú con una empresa de distinto nombre? No, pero déjame terminar la respuesta anterior, porque yo creo que para mí este tema está zanjado, pero yo le quiero pedir a la gente que duda, que tiene todo el derecho de dudar, que si duda, investigue. El 003 fue una norma temporal que duró 1 año, que se dio en febrero, porque las vacaciones judiciales empiezan en febrero. Si yo no hubiera sacado el 003, Odebrecht se había llevado todo lo que tenía, todo. La medida que da la señora Ampuero, pocos días antes de que le pierda la confianza, fue en julio. Todo este lío empezó en diciembre, y entre diciembre y julio, Odebrecht se habría llevado
todo, porque tenía acuerdos con Suiza, con Estados Unidos, con Brasil, que le interesaban mucho más que nosotros, y la plata la tenía acá. Entonces, cuando yo me vi frente, que pude haberme hecho la loca, porque en verdad estaba la procuradora, estaba el fiscal, yo pude decir, este cuento no es mío, pero yo tenía que pagar todos los meses por concesiones a Odebrecht. ¿Con qué cara le pagaba a Odebrecht? Con una población y conmigo misma indignadas. Entonces dije, no vas a sacar un mango del país. Y saqué el 003 para que no se pueda llevar un sol. Fue una medida que según Brasil fue confiscatoria. Yo creo que no lo fue, porque como ellos ya habían... Al final se llevó la venta de Chaquia. Eso fue un año y medio después. Pero se la llevó. Sí, pero se habría llevado todo eso entre enero y julio. Hemos cobrado... No, pero es lo mismo, tarde igual se la llevó. Pero, Milagros, no significa que yo esté feliz con lo que pasó con Odebrecht. O sea, yo tengo el mismo desprecio por toda la manera como ellos han operado, por toda la manera como... Pero usted reconoce como exministra de Justicia y como candidata presidencial que Odebrecht nos hizo cholitos y que incluso pretendía seguir haciéndolo y sí quiere seguir haciéndolo con el cambio de empresa. Yo sé que Gorriti cree que es una empresa que se ha reformado, Solo él lo cree. Yo creo que Odebrecht se vio afectado, herido por el 003 como en ningún otro país del mundo. Los delincuentes saben hacer eso, salir siempre bien librados. Y si algo sabía hacer Odebrecht era amarrarse con el poder. En Brasil... Bueno, en Estados Unidos les confiscaron. En Brasil no le han cobrado... multaron. En Brasil no le han cobrado un sol. Ya, pero cuando usted dice el 003 es lo mejor que ha ocurrido en el mundo, yo le digo, no, en Estados Unidos le multaron y el cobraron 003 todo. le bloqueó la salida del dinero, Milagros. O sea, yo tuve el valor... Pero Marisol, luego se lo llevó. Milagros, yo dejé de ser ministra en septiembre. Si yo hubiera Pero sido... reconoce usted que luego se lo llevó. Pero, a ver, si yo pudiera evitar que se llevaran la plata a todos los delincuentes del Perú, lo haría. Pero mientras tengo el poder para hacerlo, lo hago. Después, lo único que puedo hacer es... ¿Eso fue culpa de quién? ¿De Vizcarra? A ver, hubo un acuerdo de colaboración, está en investigación, quienes tuvieron responsabilidad, pero ahí el 003 ya no estaba vigente. Ya, pero el acuerdo de colaboración fue lesivo contra el Estado peruano. Mira, esa fue una ley que aprobó el Congreso lleno de 74 fujimoristas. Y usted quiere ser presidente del Perú y mi pregunta es cerrada. Yo creo que ¿el acuerdo con Odebrecht fue lesivo para el Estado? El acuerdo con Odebrecht siempre iba a ser lesivo porque estabas acordando con un delincuente. No, y además solo 4 casos. No, eso se puede abrir. El problema no es ese. El problema es que tú tienes que concederle un beneficio a un delincuente. El tema es, ¿quieres concederle el beneficio para que Toledo esté preso? Sí. ¿Quieres concederle el beneficio para saber qué responsabilidad tiene el señor Ollanta Humala? Sí. ¿Quieres concederle el beneficio para saber qué otros presidentes, gobernadores regionales, autoridades han robado en nuestro país? Sí. ¿Y le vas a tener que perdonar algo a estos delincuentes? Bueno, pero por lo menos me voy a quedar con toda la plata que pueda. Ese balance es el que hay que hacer. Sí, pero no se quedaron con la plata. O sea, yo entiendo. Encima le permitieron seguir trabajando a Odebrecht. O sea, nos han hecho los cholitos. A eso voy, Marisol. Si ese acuerdo hubiera permitido que Odebrecht, como usted dice... Ya, me dices qué hizo Llanta, qué hizo Toledo, ¿no? Tutti quanti, ya, perfecto, y te voy a premiar. Pues no te vas a ir a la cárcel, pero no te vas a llevar tu plata. No. Yo me quedo callada, Marisol. Mira, pero no pasó eso, se llevaron todo. Mientras estuve, la plata no salió del país. Y esa plata se creó un fideicomiso, se le retuvo ese fideicomiso, hay plata que cobrar, no estoy feliz. No estoy feliz con lo que Odebrecht ha significado en el Perú, no estoy feliz con que toda la cadena de pagos, porque no se caía Odebrecht, se caían los 95 empresarios, microempresarios, pequeños empresarios que trabajaron en rutas de Lima y había que cuidar eso. ¿Está contenta con el equipo Lavallato o cree como el fiscal Tomás Aladino Gálvez que debe ser No, disuelto? yo no creo que deba desactivarse ningún equipo de investigación. Creo que tú puedes cambiar, mejorar, cambiar piezas, pero creo que casos como estos, igual que lo que pasó con la unidad de trata, ¿no? Que toman tanto tiempo en especializarse, no deben desactivarse. Puedes cambiar personas si tú quieres, eso no. Pero no desactivar el equipo. No, pues, muy bien. No se voy a volver a convocar. No se puede investigar situaciones tan graves. Yo creo que el problema de la seguridad en el Perú, Milagros, es que la gente cree que eso se aprende leyendo un libro. Tienes que estar ahí para entender cómo funciona. Muchas gracias, Marisol, gracias a ti también, por haber venido al programa. La voy a volver a convocar para saber más de sus propuestas. Y voy a colgar el tema de Odebrecht para que los interesados puedan conocer toda la información. Le agradezco. Ha sido Marisol Perestello, candidata del partido Primero la Gente.